De hoy. Bueno, chicos, reciban un cordial saludo de la institución. Sean ustedes bienvenidos. Estamos desarrollando la semana 23. El tema es el Estado y la Nación. El que les habla es el profesor Flores Urca José, del área de Desarrollo Personal Cívico y Ciudadano. Esta sesión va dirigida a los chicos de segundo de secundaria. Competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y, a propósito, construye normas y asume acuerdos y leyes. A ver. Te invito a que veas el siguiente video, por favor, ¿no? ¿Qué es un Estado-nación? Cuando escuchamos los noticieros o analizamos textos que tienen que ver con las relaciones internacionales, muy a menudo escuchamos el término Estado y el término nación. Estos términos se confunden o se les da un significado erróneo, pues bien, por esta razón hemos creado este video. Un Estado-nación es aquel que cumple con 3 requisitos esenciales, los cuales son 1. Territorio, 2. Población y 3. Gobierno. Territorio es la delimitación geográfica en la cual se encuentra asentada la población, incluyendo tierra, espacio marítimo y espacio aéreo. Población es el grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico. Gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Recuerda, es necesario que estos 3 elementos, territorio, población y gobierno, estén presentes para que exista un Estado-nación. Si falta alguno, no es un Estado-nación. El término Estado-nación nació después del feudalismo. El feudalismo básicamente se centralizaba en una persona, el feudal, y todas las demás personas le debían respeto e impuestos a esta persona. Pero como podrás suponer, eso no le gustaba a mucha gente. Por eso, alrededor del año 1648, después de la guerra denominada la Guerra de los 30 años, se llevó a cabo el Tratado de Westfalia, donde nació el término Estado-nación. Muchos creen que con la globalización este concepto cambiará, pero actualmente es el sistema donde nos encontramos tú y yo. Esperamos que esta explicación te haya ayudado un poquito a entender el Estado-nación. Muy bien, chicos. Hemos podido observar lo que es el Estado, los elementos. Recordemos, chicos, que este video nos ayuda a recordar la sesión anterior. La sesión anterior, perdón, hemos desarrollado el Estado, las características, qué elementos encontramos, incluso hablamos acerca de su evolución, ¿ok? Hoy nos vamos a centrar en el Estado y la nación, pero no sin antes definir qué es el Estado. Te dice que es una estructura administrativa de la nación que organiza la vida en sociedad a través de leyes e instituciones. A ver, mira, el Estado, como hemos mencionado, es una forma de gobierno. ¿Okay? El Estado se va a encargar de administrar los recursos de un país. ¿Okay? Hay que tener en cuenta eso. Y por ende, esta forma de administrar, esa forma de utilizar los recursos de un país, a lo largo del tiempo se fue organizando, se fue reestructurando. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene sus propias necesidades. Los recursos, por ejemplo, los recursos de hoy no necesariamente eran tan importantes como en años anteriores. ¿Por qué? Porque cada sociedad necesita otro tipo de recursos según el tiempo en el que vive. Ahora bien, te dice, los medios más importantes que utiliza para ejercer autoridad el Estado, acuérdate,
son la administración, para dar uso adecuado a los recursos, necesita leyes, un sistema de justicia, es decir, que proporcione, que se encargue justamente de ver quién es culpable o quién no de agredir o de atentar en contra de las leyes. Y la administración pública, que justamente se encargue de desarrollar todo este aspecto. Las Fuerzas Armadas, claro, son importantes, porque las Fuerzas Armadas le van a ayudar al gobierno a que pueda utilizar de manera adecuada los recursos. ¿De qué manera? Cuando alguien no lo utilice, no cumpla con las leyes o con las normas establecidas por el gobierno, entonces las Fuerzas Armadas le ayudan a poder controlar ese incidente que pasa. Otra de las características del Estado, obviamente un Estado democrático, es la división de poderes. En nuestro país, como es un Estado democrático, tenemos en cuenta la división de los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ok, chicos? Ahora bien, vamos a continuar. Ya hemos hablado de qué es el Estado. Ahora vamos a hablar de qué es la nación. Se dice que la nación es un conjunto de personas de un mismo origen étnico. Recuerda que etnia alberga desde las características físicas de una persona, el idioma, las costumbres, las culturas. Todos esos rasgos o características propias de una persona en grupo, en sociedad, se denomina origen étnico. ¿Okay? Las personas que tengan esa misma característica forman parte de una etnia. Por eso te dice conjunto de personas de un mismo origen étnico, que ya hemos definido, que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, idioma y demás. Comparten un territorio desarrollando un sentido de pertenencia hacia él. Por lo expuesto, constituyen un pueblo o un país. Claro, así es. Es que la nación son las personas que tienen, es el conjunto de personas que tienen características comunes entre ellas y el lugar, ojo, entre ellas y el lugar donde viven. Y a ese lugar, a esa área donde viven, se denomina nación. ¿Ok? No te olvides de eso. ¿Y qué los relaciona? ¿Qué van a tener en común? Bueno, tienen vínculos históricos, culturales, religiosos, idioma y demás. Muy bien, Ashley. Acá Ashley me está dando la definición de Estado. Es una estructura administrativa que se encarga de la vida en sociedad. Perfecto, Ashley. Muy bien, te felicito. Vamos a tenerla en cuenta, Ashley. Recuerden, chicos, que cuando tengas cualquier opinión con respecto a la sesión, puedes alzar la mano para darte uso de la palabra o también vía el chat. Toda participación en sesión, sabes que le evaluamos. Y todos los mensajes los leemos. Nación, elementos de la nación. Tenemos 4: territorio, lengua, gobierno y población. ¿Ok? Otra vez, territorio, lengua, gobierno y población. ¿Cuáles son? Son los elementos de una nación. Territorio. Se considera el hogar de la población y en cuya tierra reposan sus ancestros. ¿Está bien? No te olvides, ¿ah? Territorio es el hogar de la población y en donde sus ancestros han sido enterrados. Lengua. Toda nación posee una lengua oficial en la que se encuentra escrita su código jurídico, en palabras claras, sus leyes. Su historia, sus documentos históricos están obviamente en su lengua oficial y con lo cual su población se identifica, por supuesto. Un idioma oficial es una de las características más importantes dentro de la nación y por lo tanto es un elemento, como lo es territorio, gobierno y población. El gobierno. Toda nación se gobierna a sí mismo o se adscribe a un gobierno común. Es decir, toda nación elige a sus autoridades. Dicho gobierno hace funcionar el Estado. ¿Cómo hace funcionar el Estado? Profesor, ¿qué cosa es el Estado? Estado es una forma de administrar los recursos de una sociedad. No te olvides, eso es el Estado. Ahora bien, dicho gobierno hace funcionar el Estado. ¿De qué manera? Impone sus códigos, sus leyes
y organiza la población de acuerdo a las leyes de cada nación. Y estas leyes de una nación están desarrolladas o impuestas por el Estado. Ahora bien, población. No existe una nación sin pobladores que la conformen, o sea, sin un pueblo que hable de su lengua, que habite en un lugar y que obedezca sus leyes. ¿Ok? Claro, la población, no podemos hablar, muchachos, de una nación si no existe población, ya que la población es la razón de ser de una nación y es uno de los elementos más importantes de un Estado. ¿Ok, chicos? Repasemos. ¿Te parece? Nación, 4 elementos: territorio, lengua, gobierno y población. Son los 4 elementos de la nación. No te olvides, ¿ah? Está mandando mensajes. A ver. Muy bien. La nación es un grupo de personas con un mismo origen étnico que comparten características similares entre ellos. No te preocupes, Ashley. No estás participando mucho. Está muy bien. Sigue participando, no hay ningún problema, hijita. Cuando más participes, sé que estás pendiente de la sesión. Así que no hay ningún problema, Ashley. No te preocupes. Sigue participando. Te felicito. Al igual que los chicos que están participando. No hay ningún problema. Ahora bien, entonces ya hemos desarrollado qué es el Estado y qué es la nación. ¿Está bien? Ahora, vamos a trabajar Estado y dominación. Te dice, el Estado ejerce la dominación porque lleva adelante funciones de control. Profesor, ¿cómo es que un Estado domina? ¿De qué forma? Ah, muy sencillo. Porque va a gobernar, va a dominar mediante las normas o leyes que establece. ¿Y cuál es el objetivo de estas leyes en un Estado democrático? Ah, es que mejore la comunicación, mejore la convivencia entre ciudadanos. ¿Cómo es esto? Es que cada uno, cada integrante de una sociedad se respete. Recuerden que un ciudadano en una sociedad tiene derechos, pero también tiene deberes. Entonces, esa relación entre derechos y deberes, si se lleva de manera adecuada, entonces tendremos una convivencia adecuada. Y eso es lo que busca el Estado. Y para que se garantice esa convivencia adecuada, tiene que haber normas de control, leyes. Tipos de dominación del Estado sobre la ciudadanía. Vamos a comentar de dos. Primero, Estado como dominación política de un territorio. El Estado, para conservar el orden en la sociedad, lo que te comentaba, y mantenerla bajo su control, defender la integridad territorial y hacer cumplir las leyes dentro de su jurisdicción, puede recurrir al uso de la fuerza física. Profesor, ¿cómo es esto? Es que cuando hay alguien que no respete, que atente, que agreda las normas o las leyes establecidas en un Estado, el Estado, para garantizar el buen uso, para garantizar la convivencia de su sociedad, tiene que tener un instrumento para que sea respetada. Y ese instrumento, por ejemplo, son las Fuerzas Armadas. Por eso te dice, cuenta con las fuerzas de seguridad, ya sea Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Recuerda que la Policía Nacional generalmente se encarga justamente de eso, de la nación, ¿okay? De la población. Y las Fuerzas Armadas protegen al país. Se hacen presentes tanto en una guerra interna como externa. Pero hay excepciones, como es el caso en el cual estamos viviendo. Ya que estamos viviendo un estado de emergencia, por ende, ahora las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas, perdón, intervienen. Es por eso que hoy vemos, por ejemplo, en los paraderos, de repente lo has visto por noticiero, en los paraderos, de repente en los mercados, cuando has ido a comprar, una emergencia te has encontrado, puesto que las Fuerzas Armadas hoy también están ayudando a controlar aquellos ciudadanos que no respetan el protocolo, ¿no? Entonces están atentos a eso. Ahora bien, en la imagen que puedes apreciar, vamos a ver a las Fuerzas Armadas.
que hoy se está tocando bastante, se está escuchando bastante ese término de Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque seguramente habrás escuchado del enfrentamiento, podríamos decir, entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Presidente de la República y el Congreso. Entonces, tras uno de los últimos mensajes del Presidente de la República, estuvo respaldada justamente por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quien es su jefe máximo, es el jefe de Estado. Tanto en las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional están bajo el mandato del presidente. Entonces, el presidente es el jefe máximo de tanto las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. ¿Y a través de qué? A través del Ministerio del Interior, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Fuerzas Armadas. Te dice, está constituido por el Ejército del Perú. Ahí vemos el escudo del Ejército del Perú. La Marina de Guerra del Perú, que aquí justamente vemos su logo, la insignia, y la Fuerza Aérea del Perú. Ahí puedes apreciar, primero, vamos a ir con el punzor, este es el símbolo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y al lado derecho ves cada símbolo, cada insignia de las Fuerzas Armadas del Perú. El Ejército del Perú, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, las gloriosas Fuerzas Armadas de nuestro país. Las Fuerzas Armadas del Perú se hallan bajo la autoridad del Presidente de la República, que te hacía mención, por intermedio de el Ministerio de Defensa, en este caso es el Ministro de Defensa. El actual es Jorge Chávez Cresta. A su vez, esta coordinación entre el Ejecutivo, el Presidente, cuyo intermediario vendría a ser el Ministro del Interior, y el Ministro del Interior, a su vez, va a coordinar con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es decir, con las tres fuerzas de nuestro país. Pero esas tres fuerzas se unen en un comando conjunto. ¿Ok? Ahora, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la actualidad es César Astudillo, que pertenece al Ejército del Perú. ¿Okay? No te olvides. ¿eh? Recuerda la relación. Es presidente del Perú, ministro del Interior, y el ministro del Interior va a coordinar con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está compuesto por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. A su vez, el que dirige el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es César Astudillo, y él pertenece al Ejército del Perú. Ahora pasemos al otro instrumento que ayuda a ejercer el control sobre el Estado, ¿no? El Estado se sirve de este instrumento para poder controlar a la población. Me refiero a la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado que tiene por misión, escúchame bien, garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Era justamente lo que ya esbozábamos, ¿no? Que la Policía Nacional del Perú está implícitamente relacionada con la nación, con la seguridad, con la protección. Prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Vigilar y controlar las fronteras, con el propósito de defender a la sociedad y a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo en el marco de una cultura de paz. Claro, en el trasfondo existe tanto Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, porque lo que se busca es una cultura de paz, una cultura de respeto, una cultura en la cual se respeten los derechos y esos derechos se hagan uso de manera responsable, es decir, los deberes. Entonces, para garantizar eso es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ayudan a que esto se pueda desarrollar, en este caso, en nuestro país. Recuerda que el director general de la Policía Nacional en la actualidad es
General Orlando Velasco Mujica. No te olvides, ¿ah? Estado y dominación. Nosotros hemos hablado acerca de el control del Estado, ¿no? Y para eso incluso hemos citado tanto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Hemos hablado acerca del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hemos hablado del Ejército, la Marina, hemos hablado de la aviación, pero ahora pasemos al otro lado. Otra de las características del Estado de dominación es el Estado como relación social. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, a continuación lo vamos a trabajar. Te dice, el Estado como relación social es el conjunto de relaciones acordadas entre sujetos que se desenvuelven en una determinada sociedad y que a partir de su desarrollo conforman el Estado. Profesor, no lo entiendo bien. A ver, recuerda lo siguiente. Primero, que el hombre, por naturaleza, es un ser social. Eso ya lo sabemos de lleno. Si el hombre no trabajara en sociedad, seguramente no hubiese evolucionado. Nosotros nos hubiésemos extinguido como especie y muy probable que ahorita no estuviésemos sentados aquí en este instante. Ahora, por naturaleza, el hombre es un ser social. Ten en cuenta eso. Ahora, el rubro o el término, el Estado como relación social, se hace referencia a que en esas relaciones que hay entre los ciudadanos de una sociedad, es que se van a desenvolver dentro de esta sociedad. ¿Cómo es esto, profesor? Es que una persona que vive en una población, en una sociedad, va a interactuar con la otra, haciendo uso de sus derechos y respetándolos, respetando él el propio y el de ellos, es decir, los deberes. Pero esta relación, ¿quién la va a controlar? Para una convivencia adecuada, se necesitan normas. Y es aquí donde el Estado aparece y proporciona las normas para que esa convivencia sea garantizada. Recordarán, chicos, que, por ejemplo, en cada sesión, nosotros tenemos normas de convivencia. Es fundamental una norma de convivencia, porque imagínate, estamos en clase y gracias a las normas de convivencia nosotros sabemos cuáles son la forma de comportarse en una determinada situación. Es decir, que en una sociedad necesitamos normas que garanticen los derechos de las personas. A eso se refiere con Estado como relación. Es decir, que el Estado garantiza las relaciones, la interacción entre sus ciudadanos. Es por eso que te dice, así de esta forma el Estado controla y ordena las acciones de las personas. ¿Ok? Claro, es que de esta forma va a controlarlas. ¿Cómo la va a controlar, profesor? Mediante sus normas establecidas, mediante las leyes. Y las leyes le van a ayudar al Estado a poder controlar a su población. También las acciones de las personas le dan vida o forman el Estado, por supuesto, porque gracias a estas relaciones entre las personas también, por ejemplo, van a elegir a sus autoridades. Que la elección se hace en conjunto y la autoridad, el representante de la población que va a ejercer un cargo público, lo va a hacer cuando tiene la mayoría que lo apoye. Es que las autoridades necesitan del apoyo del pueblo, ya que justamente ellos son los representantes de la población. Las relaciones sociales son históricas porque se producen en un lugar y en un tiempo determinado. Eso es cierto. ¿Por qué, profesor? Muy sencillo, porque el Estado surge, se desarrolla y cambia a lo largo del tiempo. No lo entiendo, profesor. Es que, por ejemplo, cuando aparece un Estado, lo hace en una sociedad determinada. Hoy, por ejemplo, imagínense ustedes, chicos, en este estado de emergencia que estamos atravesando, nuestra generación, tu generación, está pasando por una etapa muy triste, muy lamentable, y que va a formar parte de la historia, porque es un acontecimiento, ¿cierto? Y en este suceso estamos nosotros viviendo. La sociedad actual va a formar parte de la historia, porque en las siguientes generaciones, abordarán el tema de la pandemia.
y espero que acabe muy pronto. Entonces ellos dirán, ¿no? Allá en el año 2020, en el mundo se apareció una pandemia, ¿no? Que era ocasionado por el virus, por el coronavirus o el COVID-19. Entonces habrá muchos datos acerca de eso. ¿Por qué? Porque justamente tiene esas características. Las relaciones sociales son históricas, es decir, se refiere a las sociedades, son históricas. ¿Por qué? Porque se desarrollan en un lugar y en un tiempo determinado. A eso se refiere, chicos. A continuación, te estoy mostrando dos imágenes, ya que hablamos de sociedades y las sociedades son cambiantes. Por ejemplo, en la primera, te muestro la imagen de la iglesia Santa Clara, que seguramente tú habrás asistido a esta iglesia, ¿cierto? O de repente eres recurrente a esta iglesia, habrás pasado, definitivamente has pasado por ahí, pero seguramente lo has visto. Bueno, la primera imagen, me voy a dar con el cursor, consiste justamente en esto. Son una de las primeras imágenes que hace referencia a cómo era la iglesia anteriormente. Como se ha dado cuenta, por aquí no hay la siguiente edificación que está por acá. Todo era un terreno libre. Y por acá también está libre. Hoy, esta parte que estoy señalando, aquí está el colegio. Este colegio que se trasladó, que estaba a la espalda de la iglesia, ahora está aquí en este lugar. Y todo esto vendría a ser la pista, y por aquí vendría a estar la plaza de armas. ¿Ok? Hoy día esto pues está completamente regenerado, y tengo en la siguiente diapositiva vas a poder comparar. Pero nos vamos a centrar primero en esto. ¿Ok? ¿Te parece? Ahora, la siguiente imagen. Bueno, la siguiente imagen, chicos, pertenece a nuestra historia. Recordemos que nuestro distrito es uno de los distritos más ricos en tradición. Y por eso, seguramente, como el que te habla, estaremos orgullosos de formar parte de este distrito. Orgullosos de ser ateños, de ser vitartinos, ¿no? Es una de las cosas más agradables que nosotros tenemos. Primero porque recordemos que nuestro distrito es uno de los más antiguos. ¿Ok? No te olvides de eso, ¿no? Nuestro distrito fue creado por San Martín. Y el siguiente aniversario cumplimos los 200 años. Estamos de bicentenario. Porque al igual que en nuestro país, nuestro distrito también fue creado en ese año. Se proclamó la independencia y a los siguientes días se creó nuestro distrito. ¿Sí? Seguramente sabrás que nuestro distrito fue uno de los más grandes de Lima Antiguo, que llegaba hasta Chosica, parte de Chosica, y llegaba más o menos hasta lo que hoy vendría a ser Barrios Altos, es decir, estaba hasta las murallas de Lima. Llegamos a todo lo que es La Molina, ¿cierto? Entonces, y colindante con el río Rin. Entonces era uno de los distritos más grandes de Lima, uno de los 4 primeros. Ahora bien, dentro de esta historia de nuestro distrito, nosotros sabemos que nuestro distrito es ATE. Y ya hemos hablado, que en otras diapositivas no recuerdo bien eso, pero nosotros sabemos que ATE proviene del paradero, el nombre proviene de lo que es el Valle del Látigo, ¿cierto? El Valle del Látigo, que se le conocía en la historia como el Valle del Látigo. Ahora bien, Vitarte plenamente, porque la carretera central, recordemos que hace muchos años, tiempo de la fundación, la carretera central era pues como una especie de terreno baldío, no había mucho, había más plantaciones, bastantes plantaciones. Entonces, las primeras poblaciones se encontró en Ate, hoy se conoce como el paradero de Ate, que está más o menos a la altura de Tepsú, por ahí sin hacerle propaganda. Pero todo este lugar donde ahora estamos viviendo, que es Vitarte, era vacío. Y Vitarte va a ser poblado cuando se llega a la construcción de la fábrica de textil, la fábrica de textilería, después conocida como Cubisa. Esa fábrica de textilería hoy vendrían a encontrarse en lo que nosotros conocemos como la Plaza Vitarte. ¿Okay? Y es en esa fábrica que vinieron a trabajar todos los pobladores que vivían en Ate. Llegaron a esa fábrica, comenzaron a trabajar, y como antes no había movilidad, la fábrica les dio unos pequeños cuartos. Que dicen pues que la misma fábrica le descontaba por el pago y demás, ¿no?
Y ese cuartito, de esos cuartos, es que aparece el barrio obrero, hoy el barrio obrero. ¿Ok? Y esos pobladores que fueron a fundar, a trabajar a Cubisa, la textilería, esos pobladores le dieron vida a Vitarte, a la ciudad de Vitarte. Por eso aparece la ciudad de Vitarte. La ciudad de Vitarte aparece justamente con la construcción y el trabajo de la fábrica textil de Vitarte. ¿Ok? Ahora, esa festividad, chicos, porque la fábrica también tenía su fiesta, y esa gran fiesta justamente se llamaba la fiesta de la planta. Es por eso que tú ves aquí esta imagen en blanco y negro, obviamente, que hacía alusión a la festividad de la fábrica, de la textilería de Vitarte, después conocida como Cubisa. Por eso que tú vas a poder apreciar, uy, aquí es para ver un montón, muchachos, y estoy viendo con los minutitos que ya están saliendo. Pero aquí es para hablar un montón, desde cómo estaba la vestimenta y demás. Pero para ir al punto, la fiesta de la planta era la fiesta de la fábrica. ¿Está bien? Esto correspondería justamente ¿a qué? Esto correspondería justamente a una sociedad anterior, los inicios de nuestro querido distrito, de nuestra ciudad de Vitarte. Ahora, pasemos a algo mucho más actual, ya que las sociedades van cambiando y van evolucionando, como te mencioné. Y aquí pasamos al aniversario de ATE, hoy actual. Recordemos que el aniversario de ATE es el 4 de agosto. Y por eso te mencionaba que nuestro distrito, en el año que viene, cumple los 200 años. 200 años de creación de nuestro estupendo distrito. Y aquí tenemos justamente cómo se suele, en este caso, desarrollar el aniversario, ¿no? Se suele desarrollar las grandes actividades, las fiestas, los grupos que se presentan. Se suele presentar en la prolongación Javier Prado, en la Plaza Vitarte, dependiendo, ¿no? Y aquí tenemos la Plaza de Armas de Santa Clara, lo que mencionábamos. ¿Te acuerdas la imagen anterior? Bueno, esa es la imagen actual. Es lo que hoy se encuentra. Aquí vemos la iglesia, aquí está el colegio que te mencioné, y aquí está la Plaza de Armas de Santa Clara. ¿Ok, chicos? Bueno, chicos, ha sido la sesión del día de hoy. Ha sido bastante agradable, como siempre lo es, porque hablamos parte de nuestra identidad y conocemos más a nuestro distrito, ¿no? Y también hemos podido desarrollar tanto el Estado, la nación, hemos hablado de los elementos de la nación, territorio, lengua, gobierno y población, y hemos hablado acerca de cómo es que el Estado ejerce la dominación. Dos características. Una dominación política, ¿cierto? Mediante el cumplimiento de estas leyes, que lo cumplen gracias al apoyo tanto de las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, y también hemos hablado acerca del Estado que faculta o respalda las relaciones de una sociedad. ¿Y cómo las faculta o las respalda esas relaciones de una sociedad? Mediante las leyes. Las leyes garantizan una convivencia adecuada de una sociedad. Ok, chicos, antes que me retire, por favor, voy a pasar a tomar la fotito para enviarla al WhatsApp del colegio. Así que un segundito, por favor, muchachos. ¿Ya? Otro. Ok, chicos, gracias. Ya, muy bien, chicos, estoy viendo sus mensajes, está bien, no hay ningún problema. Como les he dicho, toda participación es evaluada, así que no hay ningún problema. Chicos, me voy despidiendo antes que se cierre la pantallita, nos estamos viendo la siguiente sesión, ¿no? Cuídense, chicos, nos vemos. Chao. Cuídense, chicos.